Muy buenas tardes, espero que hayan empezado bien la semana. Vamos a aportar un poquito de presencia de Dios con nuestra oración, acercándonos al Evangelio. Hoy vamos a leer el final del capítulo 16 del Evangelio según San Juan, que es el final de esta larga conversación que tiene Jesús con sus discípulos durante la última cena, para empezar mañana con el capítulo 17 a escuchar su oración, la oración que le dirige al Padre también durante la última cena. El pasaje de hoy dice así: a la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús: por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creen. Se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Jesús había dicho a los discípulos que iba a llegar el momento en el que no tuvieran que hacerle más preguntas. Les había dicho también que Él venía de Dios, y ahora parecen los discípulos haber entendido, empezar a creer. Dicen creer, no necesitar hacerle preguntas y saber que vino de Dios. Sin embargo, este creer todavía parece no ser suficiente. Eh, Jesús les adelanta que se van a dispersar y lo van a dejar solo. De hecho, los evangelios nos cuentan algunas presencias esporádicas de los discípulos y de algunos de ellos durante el juicio y la pasión de Jesús. El único que permanece es el discípulo amado, que va a estar hasta el pie de la cruz acompañando a la Virgen. Pero otra vez, la intención de Jesús no es asustar ni reprochar a sus discípulos, y él mismo lo aclara inmediatamente: les he dicho esto para que encuentren paz en mí. Está preocupado por que los discípulos no pierdan la paz frente a la realidad de la pasión. Yo, porque no estoy solo, este es el argumento de Jesús. El Padre está siempre con él. El Espíritu Santo es precisamente esta presencia de Dios que está en Jesús desde la encarnación, incluso antes de la encarnación. El anuncio del ángel a la Virgen le dice: el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Este Espíritu que fue acompañando a Jesús, que fue llevándolo, como a veces también el Evangelio nos cuenta, al desierto, a distintos lugares, lo fue acompañando a lo largo de su vida, presencia de Dios y de un Dios que actúa, de un Dios que obra. Este mismo Espíritu es el que finalmente va a ser, no todavía, pero un poquito más adelante, después de la resurrección de Jesús, que los discípulos sí entiendan un poco más y perciban esa presencia de Dios y esa acción de Dios. Así como el Espíritu acompañó a Jesús y está presente también en el momento de la dificultad, los discípulos, y Jesús ya se los está adelantando, van a tener esa presencia, porque van a encontrar sufrimientos. En el mundo tendrán que sufrir. Es el Espíritu el que da valor a los discípulos, el que los acompaña, se hace presente y les hace también entender. Nosotros tenemos algunas maneras de conocer la acción del Espíritu. La primera que se me ocurre es la vida de los santos. Algunas cosas heroicas que conocemos de los santos precisamente nos muestran que Dios estaba presente en sus vidas y que Dios obraba en sus vidas. Esta es la acción del Espíritu Santo, que nos viene bien porque en realidad la santidad es algo a lo que deberíamos estar aspirando siempre. Aunque suene un poco excesivo o demasiado grande, tenemos que aspirar a la santidad. En la oración litúrgica de la misa, cuando se celebra algún santo, hay una expresión que
me parece muy significativa. Dice, le decimos a Dios, al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Lo que vemos en la vida de los santos es fruto de los dones de Dios, obviamente acompañados por la fidelidad de cada uno de ellos. Necesitamos pedir el Espíritu Santo nosotros una y otra vez, especialmente en este tiempo que se acerca ya a la fiesta de Pentecostés, para entender las palabras de Jesús, concretamente cuando nos acercamos a leer el Evangelio, para entender la palabra de Dios cuando leamos cualquier pasaje de la Biblia, pero también necesitamos el Espíritu de Dios para que podamos descubrir los signos a través de los cuales Dios nos habla. Prestar atención a todas las cosas que nos pasan en nuestra vida, prestar atención a las personas que nos hablan, atención real, con el corazón abierto, para ir descubriendo también así las cosas de Dios. Nosotros podemos ir descubriendo, seguramente ya nos ha pasado y ojalá nos siga pasando, descubriendo la presencia de Dios y la acción de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Y en la medida en que estamos atentos y vamos prestando atención, es como un entrenamiento, vamos como sintonizando. Y entonces es probable que cada vez veamos más, con más claridad y más cosas que Dios nos dice o que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Esto nos hace entonces vaqueanos, sería la palabra, ¿no? Nos hace expertos en los caminos de Dios, conocedores de las cosas de Dios, lo cual nos va a permitir saber qué caminos tomar, qué decisiones tomar en nuestra vida, pero también nos va a hacer con humildad capaces de acompañar a otros que a lo mejor no tienen este entrenamiento o no tienen esta capacidad de leer entre líneas en su vida las cosas de Dios, independientemente de que podemos hacerlo a través de la catequesis, podemos hacerlo a través de nuestras reflexiones, de las cosas de Dios en grupos, en comunidades, pero también personas que probablemente nos cuentan algún problema, se nos acercan simplemente para ser escuchadas o a lo mejor buscando alguna solución. Qué bueno que además de poner el corazón y el afecto, pongamos allí la fe y la mirada de fe. Y qué bueno sería que cada vez que alguien se acerca a nosotros podamos como instintivamente pedirle a Dios que nos envíe su espíritu para descubrir qué es lo que la otra persona realmente está necesitando, qué es lo que Dios quiere decir a través de esa situación por la que está pasando. Pedimos una vez más el don del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para nuestra comunidad, para toda la Iglesia, que se vaya haciendo cada vez más cada uno y toda la comunidad testigos, capaces de leer entre líneas, como digo, las cosas que Dios quiere decir, capaces de celebrar, porque vemos y descubrimos la acción de Dios, que nos hace fuertes, que nos conserva en la paz, aún en medio de las tristezas y dificultades de este mundo. Que el Señor los acompañe, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.